Bueno, ya le comentamos desde temprano en el programa que pues el gobierno federal dio a conocer nuevas indicaciones respecto de los aspectos sanitarios que tienen que ver con la propagación del COVID. Por ejemplo, después de que el subsecretario de Salud, López-Gatell, ha repetido en muchas ocasiones y desde el principio de la pandemia que es muy limitada la protección del cubrebocas y que realmente nunca ha sido pues un elemento de protección obligatorio por parte del gobierno federal. Ahora se dice que ya no es obligatorio utilizarlo en espacios cerrados en las empresas. Pero bueno, yo lo que me pregunto es si este es el mejor momento para hacer pública esta instrucción. Y vamos a platicar al respecto con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, con quien hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de esta pandemia. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo nuevamente. Un gusto estar contigo, Pascal, y con tu auditorio. A ver, mi comentario es porque estamos entrando en la etapa de frío, viene el invierno, en los que hay, aparte del COVID, otras enfermedades respiratorias. ¿Es un buen momento para decir que ya no es necesario el uso del cubrebocas? No, yo creo que es el peor momento para hacerlo, y no solamente por lo que dices, de que vienen más infecciones respiratorias porque viene el invierno, Ujú. también porque la pandemia por COVID no ha terminado, están presentándose ahorita alzas en Europa. Por otro lado, tenemos una población pues que no está bien vacunada, los niños todavía no están vacunados en su totalidad, hay mucha gente que no tiene refuerzos, que lleva ya más de un año de no tener una aplicación de la vacuna, y esto aunado a esta situación en donde pareciera que el decir se quita el cubrebocas se acabó la pandemia, pues lo único que genera es confusión en la población, que dicho sea de paso, seguimos siendo una de las sociedades que mejor o que con mayor porcentaje usa el cubrebocas, Ujú. comparados con otros países como Europa, en donde ya están teniendo problemas, y ahora otros países como Suiza ya Sí. lo volvieron a volver obligatorio. Doctor, perdón que lo interrumpa. Somos uno de los países que más utiliza el cubrebocas con todo y el discurso del gobierno federal a través de Hugo López-Gatell en contra o por lo menos pues no promoviendo el uso de este instrumento de protección. Así es increíble que a pesar de que pues ni siquiera ellos lo usan como ejemplo, Ujú. pues la sociedad entendió que el cubrebocas es una medida de prevención, es decir, no es un grillete, no Ujú. es algo que te va a dañar. Y a pesar de eso, pues lo usaron, y lo usaron en un gran porcentaje. Ahora, vemos el contraste de lo que sucede en el mundo, porque uno dice, bueno, es que en Europa ya no lo están usando, en Estados Unidos ya no lo están usando, en Europa está habiendo un rebrote. Vimos el funeral del primer ministro de Japón, en donde todos los que estaban presentes en el funeral traían cubrebocas, Ujú. y Asia no ha tenido rebrotes. Entonces, ¿por qué no copiar lo bueno Claro. y dejar lo malo? Es una sensación de que voy a decir esto como para decir, ya pasó, olvídense de la tragedia que vivimos. No, perdón, eso no se va a olvidar. Ujú. 700,000 fallecidos no se pueden olvidar, no se pueden decir, ya se acabó la pandemia, todos regresamos a lo normal, cuando todavía no ocurre. Ujú. Usted mencionaba el funeral del asesinado ex primer ministro de Japón como un ejemplo, y si vemos lo que sucedió en Londres con los funerales de la reina Isabel, donde nadie lo usó, varios personajes que estuvieron presentes regresaron a su país con COVID. Así es, Ujú. Asia dio un ejemplo en donde pues la mayor parte de los países, pues con medidas a lo mejor muy estrictas, como China, que ha sido cuestionable, pero Japón, Corea han manejado muy bien la pandemia. ¿Por qué no copiar esos esquemas en donde probablemente ellos, por mayor experiencia, porque han tenido pandemias con mayor frecuencia, pues ya usan el cubrebocas no como un castigo, sino como una medida de protección? Aquí, insisto, pareciera que a la gente el decirle usa cubrebocas es un castigo, y pues no lo es solamente una forma de protección que debería de quedarse como un hábito. Si eres una persona vulnerable, si vas a un hospital, a una clínica, yo en mi consultorio no permito que la gente esté sin cubrebocas, porque protejo a los demás. Ujú. Em, Doctor, ¿qué riesgo hay de que eso que estamos viendo en Europa pueda eventualmente llegarnos?
Pues mira, es un riesgo real. Como te digo, tenemos todas las condiciones para que pueda haber una sexta ola. Primero, un esquema de vacunación que no alcanza al 70% de la población por la vacunación retrasada en los niños, porque las cuartas dosis no se han aplicado, porque no quieren comprar la vacuna bivalente, prefieren usar una vacuna muy cuestionada como CanSino, como un refuerzo, porque pues no te puedes poner la vacuna donde quieres, porque pues solamente donde ellos deciden, cuando deciden, como deciden y con la que deciden, porque esa es la realidad. Si en este momento, ya después de 2 años y medio de pandemia, el gobierno no entiende que es mejor que las empresas y que los gobiernos estatales consigan las vacunas y las vendan ellos mismos, pues esto estaríamos en mucho mejor situación para prepararnos para un invierno difícil, en donde sabemos que va a haber más influenza, en donde sabemos que todavía hay COVID, y pues volver a tener esta angustia y miedo de tener brotes, pues es realmente preocupante, sobre todo como que parecería que la lección pues no se aprende y no se aprende. Sí, más bien lo que parece es que todas las medidas que se toman, todos los anuncios que se hacen, tienen que ver con reducir los impactos políticos de lo que le ha sucedido a México en la pandemia, doctor. Es exactamente lo que yo siento con esta medida. Es como decir, a ver, olvídense de lo que pasó, ya se quedó atrás, ya superamos esto, y no tomar en cuenta que deberíamos de tener un aprendizaje muy fuerte, porque la tragedia fue pues muy grande. O sea, tener por exceso de mortalidad 700,000 fallecidos es realmente ser una catástrofe de una dimensión impresionante. Y el decir se acaba el uso de cubrebocas en forma obligatoria, además pone a las empresas que realmente han tratado de hacer las cosas bien, en donde tienen sus propias reglas, pues las ponen en un momento, en una situación muy incómoda, porque ahora cómo puedes tú decirle a tus empleados, ponte el cubrebocas, pues si el gobierno está diciendo que no lo uses. Entonces estos mensajes lo único que generan es confusión en los trabajadores y un problema de tratar de evitar más contagios por parte de las empresas, en donde se van a encontrar con gente que va a decir, pues no, yo ya no quiero hacerlo porque ya dicen que ya no es necesario. Creo que hay que seguir apelando al buen sentido de la gente, doctor. No sé qué le parezca, porque finalmente creo que la gente se puso el cubrebocas no porque la obligaran, sino porque entendió que era un elemento necesario, sobre todo para proteger a los demás. Y creo que si se refuerza el mensaje en ese sentido de que todavía no hemos salido de la pandemia y que además viene el invierno con otras enfermedades respiratorias, lo que conviene es seguirlo usando. ¿O usted qué dice? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que a pesar de la mala información que hemos recibido por parte de la autoridad, la sociedad en su mayoría han tratado de usarlo y lo han usado bien. Entonces depende de cada uno de nosotros y creo que es positivo que si ya aprendiste a usar el cubrebocas, si ya te adaptaste a usarlo, porque a veces es incómodo, no digo que no, pero si ya te adaptaste a usarlo, síguelo usando. Depende de cada quien. Hay muchas familias que vivieron tragedias tremendas que pues son los primeros que deben de decir, oigan, vamos a seguirlo usando, depende de cada uno. Y yo creo que se puede lograr a pesar de estos mensajes que en lugar de ayudar, pues lo único que hacen es confundir y otra vez minimizar, porque esa ha sido la situación desde que empezó la pandemia. Va a ser una gripita, no va a pasar nada. Ha sido minimizar un problema que se ha hecho muy grande. Ojalá y la sociedad entienda que tenemos que seguirlo usando, no en todos momentos, no en todos los sitios, pero sí en espacios cerrados y mal ventilados, o si eres una persona vulnerable. Doctor, me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarle sobre la influenza. La vacuna que se está aplicando tiene la protección necesaria. ¿Qué debemos saber? ¿Qué información debemos conocer sobre la influenza? Pues mira, hay 2 vacunas, hay una trivalente y hay una cuatrivalente o tetravalente, que es la que aplica más el sector privado, que es la que tiene la protección de 4 cepas de influenza. En México se ha aplicado tradicionalmente la trivalente por parte de las instituciones públicas. Ahorita no hay tetravalente porque no ha llegado. Y yo lo que les diría es váyanse y vacúnense en el centro de salud donde tengan la vacuna trivalente, no se esperen a que llegue la tetravalente porque pues no sabemos cuándo va a llegar y pues esto es mejor estar protegido que no que estar esperando una vacuna que no llega.
Bueno, pues ahí está la recomendación. ¿Y usted la recomendaría para un grupo de edad en específico o digo para todos todos los mayores de edad? O cuéntenos, ¿quiénes deben ponérsela? La vacuna debe ponerse desde los 6 meses de edad hasta los adultos mayores. La realidad es que por el número pequeño de vacunas que se adquieren, pues se restringe a niños entre 6 meses y 3 años y mayores de 60. Pero mientras menos gente tienes enferma, menos circulación tienes del virus. Mientras más gente tienes protegida con vacuna, menos infecciones va a haber. Entonces, el vacunar a la población que no llamamos de riesgo, pues es proteger también a los que tienen riesgo, porque estás evitando que haya mayor diseminación del virus. Bueno, doctor, pues siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, Pascal, y a seguirnos cuidando. Gracias, el doctor Francisco Moreno, infectólogo. Son las 9:27, hacemos una pausa, regresamos enseguida.